Página 37 de 646. Administración de recursos humanos. El capital humano de las empresas, por William B. Werther, J.R. y Kate Davis, sexta edición, 2008. Primera parte. Fundamentos y desafíos. 1. Elementos esenciales del capital humano. 2. Desafíos del entorno. 3. Gestión internacional del capital humano. El objetivo de los departamentos de capital humano hasta hace muy poco designados también como departamentos de recursos humanos o departamentos de personal, es ayudar a las personas y a las organizaciones a lograr sus metas. En el curso de su labor estos departamentos enfrentan numerosos desafíos que surgen de las demandas y expectativas de los empleados, la organización y la sociedad. En el siglo XXI la administración del capital humano encara nuevos desafíos, dada la creciente diversidad de la fuerza de trabajo y la globalización de la economía a escala mundial. Por lo tanto, los departamentos de administración del capital humano toman en cuenta el considerable reto de los cambiantes entornos legales, al ver que las nuevas condiciones han forzado a muchos países latinoamericanos a una revisión fundamental de su legislación sobre materia laboral. Dentro de este marco de referencia, el Departamento de Recursos Humanos debe contribuir en gran medida a que la empresa obtenga sus metas, tanto en los parámetros éticos como en forma socialmente responsable. Los primeros 3 capítulos de la presente obra exploran estos desafíos y proporcionan la base donde se apoya todo el trabajo posterior. El éxito de un administrador de capital humano depende de cómo enfrente estos retos y cómo logre vencerlos. El grado al que las organizaciones alcancen sus metas afecta a toda la sociedad, así como a sus integrantes. Capítulo 1. Elementos esenciales del capital humano. En el nuevo milenio todos enfrentamos múltiples cambios en el mundo corporativo. Los tiempos han cambiado. Las fuerzas que antes definían a las organizaciones con respecto a sus integrantes, prácticas, cultura y liderazgo han dejado de ser operativas. Mark Efron, Robert Gandosi y Marshall Goldsmith, Nueva York, 2003. Confía en tus semejantes, a su vez, ellos confiarán en ti. Trátalos con generosidad. Te la devolverán con creces. Ralph Waldo Emerson, filósofo del siglo XIX. Generosidad es lo menos que los directivos de recursos humanos muestran hacia el personal, cuando están coludidos en una mafia opuesta a la ética profesional. Los directivos, ingenuamente sienten que la empresa es de su posesión y que a su vez, a ella le interesa algo la vida de los directivos. TV, 2020. Objetivos de aprendizaje. Después de estudiar este capítulo, el estudiante podrá 1. Explicar los objetivos de la administración del capital humano. 2. Diagramar las relaciones que guardan entre sí los puestos y las funciones básicas de la administración del capital humano. 3. Describir las principales actividades de la administración de capital humano. 4. Identificar los desafíos fundamentales que enfrenta nuestra sociedad en este campo. 5. Explicar la responsabilidad dual que comparten los gerentes y los profesionales del capital humano. 6. Comentar los desafíos que surgen de la creciente globalización de la economía. En el ambiente de los negocios actuales, las empresas locales tienen que competir con grandes corporativos. Al igual que en otras regiones del planeta, el mundo de habla hispana ha experimentado profundos cambios estructurales durante los últimos años. Hace poco, la mayoría de los países de la región tenían economías nacionales, un tanto independientes de la global. Algunos otros ni siquiera tenían una economía nacional propia y funcionaban al nivel de economías regionales. Esto provocaba que los fenómenos que afectaban a un país tuvieran efecto mínimo en la economía del país vecino. Las condiciones económicas y sociales de un país como Argentina o Brasil tenían mínima influencia en la economía de un país como México. Diversos avances tecnológicos y cambios sociales complejos han modificado a profundidad el statu quo de nuestras economías.
La mayoría de las empresas latinoamericanas que hace poco tenían las condiciones para disfrutar de un relativo, o total, monopolio en sus campos respectivos, han enfrentado la presencia de nuevas y poderosas corporaciones internacionales. Las presiones económicas se fueron intensificando en toda la región, y ahora estas empresas se ven obligadas a enfrentar los desafíos que presenta la actividad de sus competidores en todo el planeta. El grado en que un país logre sobrevivir y prosperar en esta nueva economía global depende de la manera como funcionen sus organizaciones públicas y privadas. En último término, la riqueza y el bienestar de toda sociedad son el producto de sus organizaciones, las cuales proporcionan empleos, productos y servicios necesarios para enfrentar los desafíos de este siglo. Al vender más bienes y servicios en los mercados globales, las organizaciones aportan nuevos recursos a sus sociedades respectivas, y contribuyen de manera definitiva al mejoramiento del nivel de vida de la población. Las condiciones de trabajo, los niveles de compensación y los conflictos de áreas geográficas que antes se consideraban remotas ahora tienden, gracias a la fuerte influencia de la economía global, a ejercer crecientes efectos económicos sobre las sociedades latinoamericanas. Por ejemplo, el administrador del capital humano de una empresa haría mal en ignorar los fenómenos económicos que afectan a un país como Japón, si su mercado de trabajo continúa experimentando fenómenos como la falta de oferta de empleos y la relativa declinación de los niveles de compensación de los empleados de sus corporaciones. Los efectos se reflejarán en América Latina, donde existen numerosas corporaciones o maquiladoras que funcionan con base en inversiones japonesas. TV escribe. Y esta inversión, no es una ocurrencia. El salario de un obrero japonés es exagerado comparado con el salario de un obrero mexicano. En el 2019, un obrero japonés ingresaba semanalmente a su bolsillo casi $450 mientras que un mexicano, sí apenas $100. Son datos aproximados, pero no lejanos de una realidad socioeconómica y que explica el porqué de la inversión extranjera en México. Y de los salarios de un obrero norteamericano, sin comentarios, porque anda entre $12 y $15 la hora. Y seguro, que hay otros factores de peso. Werther y Davis escriben. El término capital intelectual se refiere a la suma de todos los conocimientos que poseen los empleados y que le dan una ventaja competitiva a la organización. TV escribe. ¿Conocimientos o simple mano de obra, fuerza bruta? Aquí, se detecta que lo estoy viendo desde el escenario maquilero. Se procura gente, obreros a los cuales se les asignan tareas simples, repetitivas que no es rentable que las ejecuten los robots. La capacitación, por lo general no es apremiante, ya que el obrero ingresa, se le imparte un pequeño curso de seguridad y se le envía directo a la línea de procesos. No se aprovecha para nada el cerebro del obrero, solamente sus manos. Estas prácticas, que observé en 1990, aún tienen vigencia en las maquiladoras, ahora en 2020. La palabra obrero ya no se usa ahora, ridículamente les llaman asociados. Y no por eso dejan de ser obreros, asalariados. Werther y Davis escriben. Cuando los gerentes llevan a cabo actividades de administración de capital humano como parte de sus responsabilidades y tareas, lo hacen para facilitar la contribución de estas personas con el objetivo común de alcanzar las metas de la organización a la que pertenecen. La importancia de estas actividades se hace evidente cuando se toma conciencia de que los seres humanos constituyen el elemento común a toda organización, en todos los casos son hombres y mujeres quienes crean y ponen en práctica las estrategias e innovaciones de sus organizaciones. El lema de una conocida compañía multinacional ilustra bien el punto: los recursos materiales hacen las cosas posibles, pero las personas las convierten en realidades. Aunque las actividades de recursos humanos contribuyen al éxito de una organización en diversas maneras, en último término deben ser compatibles con las estrategias fundamentales de la compañía. ¿Y cuáles son esas estrategias fundamentales?
La administración estratégica de capital humano requiere de la habilidad de los gerentes para poder utilizar esos recursos de la mejor manera y afianzar las ventajas competitivas de que disfruta la organización, y contribuir, en los casos de entidades con ánimo de lucro, a su éxito financiero. Estos aportes se deben llevar a cabo dentro de un marco ético y de responsabilidad social. En los países en desarrollo, el compromiso del administrador de capital humano resulta vital. En el curso de los últimos años toda América Latina ha pasado en forma acelerada de una economía de base minera, agrícola y ganadera a una con sectores reducidos de gran modernidad por un lado y amplias capas poblacionales que no se han beneficiado de los cambios ocurridos en el mundo, por el otro. A principios del siglo XXI, la obligación del administrador de capital humano latinoamericano radica en ubicar, contratar, desarrollar y retener los recursos del capital humano esenciales para el éxito de una compañía. TV escribe. Y sigo escuchando aún a directivos de pensamiento arcaico, tan primitivo, que hacen declaraciones como la siguiente. Si no te gusta mijito, ahí está la puerta, porque hay tanta gente que quiere trabajar, que mañana mismo, alguien viene y te reemplaza. Recursos humanos en acción. El entorno global. Los recientes desafíos mundiales de la economía en general y de la administración del capital humano en especial se pueden ilustrar mediante los efectos derivados de los convenios internacionales que muchos países han celebrado en el curso del último decenio. Por ejemplo, el dramático ingreso de China y la India al mercado mundial ha tenido el efecto de relacionar las economías de los dos gigantes asiáticos con las economías latinoamericanas. Esta realidad obliga tanto a las corporaciones en general como al administrador de capital humano, en especial, a revisar la totalidad de su estrategia operativa. Las áreas de administración de los recursos humanos han sufrido cambios profundos, viéndose afectadas por las fuerzas de la economía global. El costo de la mano de obra y su disponibilidad, el nivel de la remuneración vigente en el área, la inmensa tarea de capacitar a vastos grupos de la población, la administración de las prestaciones, aunado a las nuevas demandas del personal en una organización, como la flexibilidad de los horarios laborales y la posibilidad de trabajar desde la casa a través de Internet, entre muchos otros, tienen un impacto profundo en el quehacer de los gerentes y administradores del capital humano. Las comunicaciones electrónicas llegan a las más remotas aldeas, en tanto las bolsas de valores de Lima, Buenos Aires, México, Sao Paulo, Santiago y varias capitales más se encuentran ligadas a los movimientos económicos globales. Técnicos extranjeros de todas las especialidades trabajan en diversos países latinoamericanos, en tanto grupos crecientes de jóvenes latinoamericanos han optado por residir y trabajar en Europa, Estados Unidos y Canadá, pero manteniendo vínculos y contactos con sus países de origen. Recursos humanos en acción. ¿Cómo se posicionó Corea del Sur? Pocas naciones ejemplifican tan bien como Corea del Sur la importancia de administrar de manera adecuada su capital humano. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, el país se encontraba semi-destruido. En 1951, estalló el conflicto que dividió a Corea en dos sectores, y que hizo descender el nivel de vida de la población todavía más. Los parámetros de la economía coreana bajaron a indicadores similares a los de algunas regiones africanas. La producción agrícola casi se detuvo, y solo la frugalidad de los coreanos y las donaciones del extranjero permitieron que sobrevivieran. Corea carece de ríos de importancia, recursos minerales, tierras fértiles o climas benignos. Peor aún, los niveles de educación eran deplorables. A mediados de la década de 1950, el país puso en práctica una serie de reformas radicales y una drástica campaña educativa. 2 décadas después, Corea del Sur empezó a exportar excedentes de alimentos. En pocos años, los consorcios coreanos conquistaban posiciones en los mercados europeos y estadounidenses y se disputaban el liderazgo en áreas como la industria automovilística y tecnológica. A principios del siglo XXI, el volumen de la economía de Corea del Sur superaba al total de toda América Latina.
Por otro lado, se ha planteado firmar un acuerdo de complementación económica con México, pues Corea es el tercer socio comercial asiático de México, país en el que tienen 58% de su inversión en el sector comercio y 31% en el de manufactura. Página 42 de 646.